Continúa con nosotros el profesor Germán Ezcarrá, constituyente. Pedro, es una pregunta al aire, Pedro. Bueno, con relación al derecho internacional, países que salen en defensa de los acusados. Dicen que se violan los derechos con la detención de algunos de los acusados. Sin embargo, también se violan derechos de los soldados que fueron allí heridos en pleno acto y que estuvo a punto de ser asesinado el presidente de la República, Nicolás Maduro, junto a su gabinete. ¿Cuál es la lectura que usted le da ante esa posición de gobiernos como el gobierno estadounidense, el gobierno de Canadá, entre otros? Bueno, en materia de derechos humanos, digamos que el cuerpo general de derechos humanos está en la Constitución, el título 3. Ya habíamos mencionado el artículo 44 y otros referidos a la libertad personal y a las garantías judiciales procesales, Convención Americana de Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí la más grave violación de los derechos humanos es el derecho a la vida, que es lo que ocurrió lamentablemente. Gracias a Dios no tuvimos víctimas finales por darle ese nombre, pero hubo muchos daños físicos a cadetes, a oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y gracias a Dios que fue un magnicidio frustrado. De lo contrario, imagínate la situación en la que estaría Venezuela en este momento. O sea, ellos apuntaron a violar el derecho a la vida, que es el primer derecho de cualquier declaración, incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta parte debo decir, no conozco que exista ninguna violación. Se ha seguido un proceso jurídico previsto en la Constitución fundamentalmente, y todos los requisitos que se exigen para lo que tiene que ver con la privación de la libertad se vienen cumpliendo, porque aún a pesar de la gravedad del acontecimiento, nosotros estamos en un Estado de Derecho y como tal debe respetarse. Es una situación difícil, de verdad, pero conociendo como conozco al presidente de la República y a quienes conducen este proceso, estoy absolutamente seguro que se observan las garantías constitucionales. Si no fuera así, el supuesto negado que no fuera así, el procedimiento es ir a la Fiscalía General de la República a hacer la denuncia debidamente sustentada. ¿Y el tratamiento que le da al gobierno estadounidense? Quien te habla de ninguna manera proclamaría o aceptaría o se haría solidario de violaciones de derechos humanos, aún a quienes están acusados en esta situación. De hecho, se ha respetado el debido proceso, el principio de inocencia, la notificación e información, la ubicación, además información a los familiares de dónde están quienes van a ser o han sido imputados, han sido presentados ante los jueces, unos ante el Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, en el procedimiento que ya conocemos, y otros ante el juez común. De tal manera que la vigencia del Estado de Derecho es plena. Quien te habla te puede decir con dolor en el recuerdo. Mi padre fue dirigente sindical y cuando Rómulo Betancur se le implicó en una serie de cosas de las cuales después salió inocente, con 2 sentencias, primera y segunda instancia. Sin embargo, después de 2 meses que fui con mi mamá a verlo en la cárcel Modelo, era irreconocible de los golpes que había recibido y de cómo había sido maltratado, él y otros. Él solía decir que Salón Mesa Espinosa había sido peormente maltratado, entre otros. Eso para no hablar de las víctimas que todos conocemos, como Jorge Rodríguez, como los desaparecidos. En esta oportunidad no es así. En esta oportunidad hay un escrupuloso respeto al Estado de Derecho, y yo sería el primero, si hubiera una violación del proceso, hubiera una violación de los derechos humanos, sería el primero en señalarlo y en oponerme a ello, como sé que lo haría
Soy un convencido de eso, el presidente de la República. Fíjese que por acá preguntan, muy a tono a lo que estamos hablando, lo hace Emerick Zurbaneja del Estado Monagas. Él dice, si los gobiernos implicados que mantienen resguardados a estos terroristas incumplen con convenios internacionales, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer desde acá para que cumplan y para que se sancionen? Sí, hay que hacer una campaña de denuncia, hay que poner a trabajar a todas nuestras embajadas. Yo te quiero comentar, yo a veces me pregunto ante algunas situaciones el tema de nuestras embajadas. Nosotros tenemos embajadas en todos los países. Sería bueno supervisar qué están haciendo, qué están explicando, qué están analizando, qué están evaluando. A veces uno ve situaciones internacionales, incluso en los medios de comunicación social, que ameritarían de que un embajador se presente y reclame y diga y aclare, y uno se queda como en un vacío. No estoy diciendo que sea en todos los países, hay por supuesto honrosas excepciones, como por ejemplo el caso de España, una honrosa excepción a lo que estoy diciendo, como otros casos. Pero la denuncia, la acción militante, permanente, constante, la presencia, y la información constante y la presencia debe hacerse. Hay que trabajar muy fuertemente en eso. Claro está, no olvidemos que ahí pasa como en PDVSA. Yo le pregunté a la actual consultora jurídica por la situación, cuántos abogados había, me dijo que hay como 900 abogados. Y le pregunté, ¿cuántos respaldan las políticas del gobierno? Me dijo, doctor, el 80% son de oposición. Y esto pudiera estar ocurriendo en nuestras embajadas. En las embajadas. Este es un tema pues delicado, un tema de Estado que hay que revisar con especial cuidado, no porque se esté o no se esté con el gobierno, sino que son funcionarios de Estado. No pueden estar en contra del Estado. Usted puede diferir del gobierno, claro, pero lo que no puede hacer es vulnerar al Estado venezolano. O sea, hay muchos funcionarios que no creen en el Estado democrático, social, de derecho y de justicia y, bueno, ocupan cargos importantes en la administración de justicia mismo. Así es. Incluso, es verdad, en estos días alguien nos decía, mira, la Asamblea Constituyente tiene que ponerle atención al tema del Poder Judicial y hay unas pruebas, hay unos expedientes, hay algunos asuntos verdaderamente delicados sobre los que habrá que trabajar. Ahora, profesor, otro tema, y tiene que ver, bueno, lo hablábamos hace minutos, el tema del allanamiento de la inmunidad parlamentaria a 2 diputados, ocurrió recientemente luego de las pruebas, pero ¿es viable a una Asamblea Nacional que está en desacato allanar la inmunidad de estos parlamentarios desde la Asamblea Nacional Constituyente? Se allana a los parlamentarios que han cometido un hecho punible, es decir, situaciones de naturaleza penal, sea en flagrancia o no lo sean. El otro tema se mueve más en el ámbito de la política constitucional y de la política constituyente. Nosotros invitamos en la Comisión Constitucional a Jonathan Powell, que bueno, es uno de los grandes promotores de la paz en Europa. Y además fue jefe de gabinete de Tony Blair, ¿sabe? Lo de la tercera vía en Inglaterra. Y él trajo al ministro, no sabía que ese ministerio existía, de Asuntos Constitucionales de Mandela. Y ahí nos expuso que Mandela decidió que no existiera, mientras estaba el proceso constituyente, la asamblea parlamentaria, sino que la propia asamblea constituyente asumiera las competencias y atribuciones del Parlamento. Y no creo que nadie va a dudar de la cultura, del aporte, del testimonio universal de Mandela en materia de derechos humanos, libertades y democracia, en primer lugar. Pero en segundo lugar, el carácter del poder constituido es residual frente al poder constituyente. De tal manera que lo que habría que decir es que la línea en la que estamos, siempre bien difícil, es que si el poder constituyente, como lo ha hecho, prefiere cohabitar con el poder constituido y en este caso con la Asamblea Nacional, debe hacerlo de manera residual. Eso se llama en derecho cohabitación residual, es decir, mantiene unas atribuciones que tienen que ver con el artículo 347 de la Constitución.
transformar el Estado, reformar el sistema jurídico y desarrollar un proyecto de constitución. Profesor, ¿existe entonces doble discurso para algunos diputados de la Asamblea Nacional que dicen que es una asamblea, la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal, pero sin embargo están subordinados a ella? La verdad es que hasta ahora yo no he encontrado un argumento serio, debidamente fundamentado, que uno incluso pudiera de alguna manera intentar entender, argumentar o contraargumentar sobre la supuesta ilegalidad de la Asamblea Constituyente. Ella es producto de 3 normas, 347, 348 y 349 de la Constitución, que fueron cumplidas de manera estricta. Es producto también de un ejercicio democrático. Más de 8 millones de ciudadanos y ciudadanas venezolanas votaron para que estuviéramos en la Asamblea Constituyente en una fórmula muy feliz y extraordinaria, que es la fórmula territorial y la fórmula de los distintos sectores de la nación. Profesor, esta conversación está maravillosa, pero queda un minuto para despedir y nosotros queremos invitar a la movilización del día de hoy. Muy importante. Sí, hoy lunes 13 los venezolanos se van a movilizar por la paz. ¿En dónde? Acá en Caracas, Pedro. Claro que sí, la salida está prevista a partir de las 10 de la mañana, desde la redoma de Petare hasta Parque Carabobo. Así es, queda la invitación. Allí tenemos de hecho una infografía que nos muestra el recorrido que tendrá esta movilización. Concentración 10 de la mañana este lunes 13 de agosto, año 2018. Mire, por aquí le mandaron saludos, profesor. Alicia Marcano dice: saludos, camaradas. Excelente como siempre, nuestro Germán Escarrá. Muchas gracias. Envía. ¿Usted conoce a la señora Alicia? ¿Sí? Ah, conoce a la señora Alicia. Salud, y le traemos juguito de naranja natural. Oye, gracias. Para nuestro invitado de parte de Junior el Chef. Juguito, ¿cómo muy lo bonito, consentimos, profesor? Tiene acorde con el color de su corbata. Eso estaba bien. Está en combinación. Sí. Está en armonía. Muchas gracias. Profesor, gracias por acompañarnos Gracias esta a mañana, ustedes, como siempre. siempre. Profesor. Muy honrado con ustedes y con todo el equipo maravilloso que ustedes tienen. Bienvenido siempre a este espacio. Cuando usted quiera venir, usted nos dice y se viene. Gracias. Y conversamos.